Blanca Mas Gese es profesora del Departamento de Psicología de la Personalidad, de Evaluación y Tratamientos Psicológicos de la UNED, psicoterapeuta, experta en trastornos de ansiedad y trauma, en técnicas de relajación y meditación y una buena colaboradora de este espacio. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo programa. En él vamos a hablar de la coherencia cardíaca y cómo tiene amplísimas ventajas en el bienestar y en el desempeño de las personas. Para ello tenemos con nosotros a Pablo Pérez García, que fue alumno de la UNED y hoy es el director del Instituto Español de la Coherencia Psicofisiológica. Hola Pablo, ¿qué hay? Hola, muy buenas, Blanca. Es un gusto tener ahora con nosotros un antiguo alumno, porque nos da también esta sensación de continuidad. La coherencia cardíaca, como su nombre nos indica, nos lleva a dirigir nuestra mirada al corazón. El corazón como regulador de los demás órganos, el corazón como centro de nuestro bienestar físico y mental, y por ello hemos querido llamar también este programa Descubrir el corazón. Varias décadas de investigación han desvelado que el corazón es mucho más que un músculo que impulsa la sangre por el cuerpo. Estas investigaciones no son solamente sorprendentes, sino que además, y muy científicas, sino que además, y eso también queríamos recalcarlo aquí, tienen una enorme implicación práctica que nos pueden ayudar a prevenir enfermedades muy habituales, tanto físicas como mentales, que aumentan nuestro bienestar y, como decíamos al principio, nos ayudan a tener un desempeño mejor. Nos ayudan también a ser mucho más felices de lo que podemos ser en algunos momentos. Vamos a comenzar, porque por algún punto hay que comenzar, hablando de unos descubrimientos relativamente recientes en los que se ha visto que el corazón tiene cerebro. ¿Qué nos podías contar sobre ello, Pablo? Sí, es impresionante. Nos redescubre un poco lo que a nivel popular hemos sabido siempre, ¿no? Que pensamos con la cabeza y sentimos con el corazón. Sí, realmente podríamos hablar del corazón como un cerebrito semiautónomo especializado en emociones. Decimos semiautónomo porque puede tomar decisiones independiente del cerebro encefálico, y especializado en emociones porque está realmente muy implicado en la respuesta emocional. Hay que señalar que es un cerebro real, que tiene unas 40.000 neuronas, ¿no? Sí, tiene sus estructuras de soporte, sus células gliares, una estructura anatómica similar a la del cerebro. Claro, y este cerebro tiene capacidad de sentir, de reaccionar, de aprender. Yo querría resaltar aquí también que estas capacidades de este cerebro del corazón, no tienen lenguaje, lo cual le hace estar fuera de esta estructura mental que marca el lenguaje verbal. Sí, la inteligencia del corazón, podríamos referirnos a ella como una inteligencia más corporal, más preverbal quizás. No preverbal relacionándonos exclusivamente con la etapa preverbal de la persona, sino previa al discurso, ¿no? Es una respuesta más rápida que la que podemos dar a nivel verbal o a nivel cognitivo. Y no siempre igual, claro, ¿no? Claro, va a depender mucho de las circunstancias, sí. Es muy bonito también, o a mí cuando empecé a leer sobre estos temas me impresionó cómo este cerebro que tenemos en el corazón habla con el cerebro que tenemos en la cabeza. Y esto no es un monólogo, esto es una conversación real entre ambos centros neurológicos. Sí, es una comunicación bidireccional, ¿no? Nos hemos creído durante mucho tiempo que el encéfalo manda mucha más información al cuerpo de la que recibe de él, y lo que nos dice la investigación ahora mismo es que no es así, por lo menos en muchos casos. Por ejemplo, en el caso del corazón, que tiene un vínculo muy estrecho con el cerebro a través del nervio vago,
Hoy sabemos que la mayor parte de las vías del nervio vago son ascendentes. Se está hablando de un 80% de vías ascendentes, es decir, hay mucha más comunicación del cerebro hacia el corazón, del corazón hacia el cerebro, Eso es. comunicación ascendente, que del cerebro hacia el corazón. Eso es. ¿Y cómo hablan? ¿Cómo es esta comunicación? La comunicación realmente es mucho más rica que la que se produce a nivel nervioso. Tenemos una comunicación también hormonal. De hecho, hoy en día, con los descubrimientos que se han realizado, podríamos hablar del corazón como una glándula endocrina, porque genera sus propias hormonas, que entre otras cosas le ayudan a su propia regulación. Pero también se comunica a nivel biofísico con las ondas de pulso y también a nivel magnético y electromagnético. Es muy interesante porque esto lo que nos lleva es a otra idea, que corazón y cerebro se pueden sincronizar. Ese es el punto clave, o por lo menos uno de los puntos claves, que con esa comunicación bidireccional se pueden sincronizar, como tú dices. El cerebro puede mandar señales al corazón, el corazón puede mandar señales al cerebro. Si el corazón le manda al cerebro información más organizada, que puede mandársela cuando le llevamos al entrenamiento de la coherencia cardíaca, ¿no? Cuando el corazón está más en coherencia cardíaca, le manda una señal más organizada al cerebro. Eso le da la impresión al cerebro de que el corazón u otros órganos están más regulados y ayuda a que el cerebro mande a su vez una respuesta de mayor calma, o una respuesta que da cuando sabe que hay necesidades cubiertas en el organismo y no que están pendientes de cubrir. Claro, entonces es como si el corazón arrastrase al cerebro y a partir de ahí todo el cuerpo late en el mismo pulso, ¿no? Sí, podemos hablar de una coherencia psicofisiológica que vendría de la propia coherencia cardíaca, es decir, cuando el corazón está en coherencia, que es cuando está en un estado de mayor equilibrio, va a facilitar un mayor equilibrio no solo del cerebro, sino de todos los órganos, aparatos y sistemas del organismo. Me gustaría resaltar, además de esto que acabamos de decir, que esta comunicación cerebro-corazón nos tiene que hacer pensar que el corazón puede también influir sobre las funciones cognitivas superiores, sobre la atención, sobre la percepción, sobre la memoria. Desde luego, sobre todo en estas funciones más complejas que involucran distintas áreas cerebrales, como nos referimos a menudo a estas funciones ejecutivas de planificación, de control de impulsos, de atención. El corazón, cuando está en un estado de mayor coherencia, va a generar lo que llamamos una facilitación cortical, mientras que cuando está en un estado de mayor desequilibrio, de mayor incoherencia, va a generar el efecto contrario, una inhibición cortical. Y esto, claro, nos lleva a pensar que cuando estamos emocionados no solamente nos sentimos mejor o peor, sino que todas nuestras funciones cognitivas están optimizadas o están funcionando, digamos, a ritmo bajo, ¿no? Por eso muchas veces cuando nuestra emoción es una emoción negativa, una emoción de tristeza, de desamparo, no logramos encontrar una solución al problema que tenemos, no logramos encontrar una salida. Y luego cuando la mente se clarifica, cuando nuestro cuerpo está en otra situación, las soluciones aparecen con mayor facilidad. Es así como muchas veces hemos visto que si tomamos una decisión cuando estamos enfadados, luego nos arrepentimos de lo que hemos hecho. Las comunicaciones del corazón hacia el cerebro no solo van a generar, como estábamos diciendo, una facilitación de funciones más cognitivas, sino también van a generar una modulación emocional, porque hay muchas conexiones entre el cerebro y esas estructuras subcorticales que llamamos cerebro límbico o sistema límbico, con la amígdala, con el hipotálamo, con el hipocampo. Va a poder
generar mayor activación o menor activación de estas estructuras, facilitando el que la respuesta emocional del organismo sea más ajustada cuando el cerebro está en mayor coherencia o menos cuando está en mayor incoherencia. Eso es. Vamos a dar ahora un pequeño salto y vamos a hablar de otro concepto muy importante, que es la variabilidad del ritmo cardíaco. Tendemos a pensar, tal vez, porque una de las medidas que más conocemos de nuestro ritmo cardíaco es la frecuencia cardíaca, que el corazón late a un ritmo constante, que el tiempo que hay entre latido y latido es siempre el mismo, pero esto realmente no es así. Sí, nos hemos creído, Blanca, durante mucho tiempo que un corazón sano funciona como un metrónomo. Eso es. Y no tiene nada que ver, todo lo contrario. El ritmo entre latidos varía y eso es bueno, ¿verdad? Sí, desde luego, la variabilidad cardíaca es un estimador independiente de salud y de longevidad del organismo. Es decir, una mayor variabilidad cardíaca se relaciona con menor edad biológica y con menor riesgo de muerte por enfermedad, de mortalidad. Eso es. Y también está relacionado con el bienestar psíquico. Sí, desde luego, es un estimador de resiliencia del organismo, de la capacidad que el organismo tiene para dar una respuesta de estrés, para adaptarse a una situación de reto, de complejidad. Eso es. Y de la variabilidad ya pasamos directamente a la coherencia cardíaca. La coherencia cardíaca es un desarrollo de esta variabilidad cardíaca. Sí, sería una mirada un poco más profunda de la que se ha podido hacer en distintos ámbitos de la propia variabilidad cardíaca. Hablaríamos de coherencia cardíaca cuando las variaciones que produce el corazón las produce de una manera determinada, de una manera ordenada, que se relacionan con un mejor funcionamiento del sistema nervioso autónomo, con un equilibrio y una sincronización entre esas dos ramas del sistema nervioso autónomo, entre el simpático y el parasimpático. Eso es muy importante. El bienestar está casi siempre en el equilibrio. Cuando estas dos ramas tan importantes de nuestro sistema nervioso funcionan a la vez, sin alterarse una a la otra. Y es que fíjate, Blanca, que no solo es equilibrio, sino sincronización, porque el simpático y el parasimpático actúan en el organismo como el acelerador y el freno en un coche. Nosotros podemos acelerar pisando el acelerador, pero también podemos acelerar levantando el pie del freno. Y esto sería una sincronización. Cuando yo acelero, levanto a la vez el pie del freno o no tengo el pedal del freno pisado. Pero no siempre sucede así con simpático-parasimpático. A veces vamos con el acelerador y el freno pisados a la vez, con la consiguiente conducción ineficiente del organismo. Eso es. Y la buena noticia, que es el desarrollo que estáis haciendo desde el instituto, es que esta coherencia es fácil de aprender. Es fácil de aprender, se puede entrenar. Es decir, con sistemas sencillos, con un enfoque correcto de la atención, con un ritmo respiratorio adecuado, con una pequeña gestión emocional, podemos incrementar los niveles de coherencia, porque la coherencia es una variable fisiológica perfectamente medible. Podemos incrementar esos niveles de coherencia mejorando nuestra resiliencia, mejorando nuestra capacidad para afrontar situaciones de estrés y a la vez también generando efectos sobre la salud y sobre el desempeño muy importantes. Eso es. Me has comentado de pasada que existe todo un equipo o equipos para aprender esta coherencia. Pues hacernos una breve referencia a ellos. Sí, son dispositivos que miden la variabilidad cardíaca, que los hay de muchos tipos, de muchas casas, y que dentro de la variabilidad cardíaca nos permiten medir la coherencia cardíaca. La verdad es que son herramientas sencillas, no son ahora ya herramientas súper costosas y también son fáciles de comprender. Ya no es necesario ser un grandísimo experto en biofeedback o en neurofeedback para entender estas herramientas. Están al acceso de cualquiera, no solo de los clínicos y de los profesionales, sino que hoy día tenemos ya, con todas estas aplicaciones móviles y demás, tenemos aplicaciones para poder utilizarlo a nivel personal.
Claro, y el concepto básico es simple y es bonito. Y nos dice que cuando los seres humanos tenemos información de lo que está ocurriendo en nuestro cuerpo, información que sin esta tecnología a lo mejor nos pasa desapercibida, pero que cuando tenemos esa información podemos modularla, y cuando vamos teniendo información hacia dónde va el cambio, bueno, pues nos es más fácil continuar por ese camino. Sí, es lo primero tomar conciencia. Con estos dispositivos o estas tecnologías podemos tomar conciencia de cómo estamos, de cómo está nuestro sistema nervioso autónomo, de cómo estamos respondiendo, y conociendo las investigaciones que están detrás de esto, saber qué repercusiones tiene eso, porque igual que nos va a llevar a tener una peor concentración o que nos va a llevar a tomar decisiones bajo presión de las que luego quizás nos arrepintamos, también nos va a generar pues mayores dolores quizás musculares que se relacionan con tensiones emocionales o tantos problemas de salud que se relacionan con el estrés crónico. Eso es. Como estamos aquí y estamos hablando de coherencia, aunque no tengamos la posibilidad de tener estos dispositivos, también se puede hacer sin ellos, ¿verdad? ¿Podrías ponernos un ejemplo para que los oyentes que lo deseen aprender tengan un pequeño ejemplo por donde empezar? Tenemos 3 claves fundamentales. Una sería la atención, el enfoque de la atención. Otra sería la regulación emocional. Y otra sería el control de la respiración. La atención, antes de continuar, sí me gustaría señalar, la atención se está considerando ahora clave del bienestar psicológico. Claro, porque cuando nuestro cerebro no tiene la atención focalizada, está disperso. Y esa dispersión, esa ociosidad del cerebro está gastando una energía que luego no va a tener disponible para otra cosa. Eso es. Entonces, lo primero, atención. La atención. ¿Cómo podemos enfocar la atención o cómo proponemos el enfoque de la atención desde la coherencia cardíaca? Simplemente poner la atención en el corazón. Esto lo combinamos con la respiración. Lo que nos dice la investigación es que para equilibrar el sistema nervioso autónomo, el corazón tiene una frecuencia resonante, ¿no? Que es son los 0.1 hercios. Un ciclo de 0.1 hercios equivale a una onda que tarda en completarse unos 10 segundos. ¿Vale? Como la respiración la podemos modificar nosotros con mucha facilidad, lo que vamos a hacer es modificar el ritmo respiratorio para adaptarlo al ritmo de aceleraciones y desaceleraciones cardíacas que al corazón le gusta, que sabemos que le hace funcionar mejor. Entonces lo que vamos a adoptar es un ritmo de respiración de 10 segundos. Vamos a inspirar en 5 segundos y expirar en 5. Aproximadamente. Podríamos inspirar en 4 y exhalar en 4, o podríamos incluso inspirar en 4, retener un segundito, exhalar en 4, retener un segundito para que esa respiración sea un poquito más circular. Y mientras tomamos este ritmo respiratorio, lo que vamos a hacer es tener la atención enfocada en el corazón, como si fuera el corazón quien respira, como si al inhalar el aire entrase a través de nuestro corazón y al exhalar el aire saliera a través de nuestro corazón. Yo siempre he entendido la respiración como abrir una ventana y dejar que el aire entre. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, muy suave, sin intentar forzar absolutamente nada. De hecho, siguiendo eso que acabas de comentar, podríamos decir que simplemente sería hacer la respiración un poquito más profunda. Eso es. Y equilibrada. Es decir, equilibrando los tiempos entre inspiración y expiración. Con eso sería suficiente. Estupendo. Podemos hacerlo durante 2 minutitos, 3 minutitos. Lo que podemos ver con la tecnología y con la investigación que se ha desarrollado, que se viene desarrollando, es que en 2-3 minutitos muchas veces conseguimos este efecto de regulación con esta técnica tan sencilla. Evidentemente requiere aprendizaje. Cuanto más se practica, con más facilidad se llega a la coherencia y especialmente nos mantenemos a lo largo del día en un estado coherente. Desde luego hace falta un poquito de entrenamiento. No mucho, pero sí, un poquito de entrenamiento. Es decir, que nos lo expliquen un poco como lo estamos explicando nosotros ahora, con un poquito más de calma, y hacer unas prácticas diarias. No haría falta mucho.
Podemos hacer prácticas de 3-5 minutos, 2-3 veces al día. Con eso ya conseguiríamos un buen efecto. Podríamos practicarlo 2-3 minutitos antes de una previsible situación de estrés. Muy importante después de una situación de estrés para reducir esa activación o ese estrés residual, ¿eh? Y acostumbrándonos de esta manera, en 2-3 minutitos aquí, 2-3 minutitos allá, con el paso de los días, las semanas, los meses y los años, vamos a generar unos efectos muy, muy beneficiosos a todos los niveles, a nivel de salud, a nivel de bienestar emocional y a nivel también de desempeño. Eso que acabas de comentar es muy importante porque hay que aprender esta técnica de coherencia en un momento de calma, de tranquilidad, pero al mismo tiempo hay que sacarla también a la vida diaria. Y tenemos que aprender a emplearla en esas situaciones que nos pueden alterar. Desde luego, yo trabajo por ejemplo, con deportistas, que las situaciones de competición son situaciones de mucho estrés y que pueden aplicarlas en esa situación de estrés. Por ejemplo, en tenistas que entre juego y juego, mientras descansan un poquito, utilizan esta técnica. Y en el día a día, al coger un autobús, al hablar con un jefe, al oír unos niños que gritan en casa y no sabes cómo manejar la situación. Primero... Claro, y es que no es solamente el que yo practique esta técnica para regularme, es que la práctica diaria de esta técnica mejora mis niveles de regulación más allá de los tiempos que yo le dedique o que le esté dedicando Eso a la es. práctica. Lo que estoy haciendo es lubricar mi sistema nervioso autónomo. Estoy desarrollando mi resiliencia. Con esta práctica sostenida, lo que nos dice la investigación es que pasado un mes, mes y medio, 2 meses, mi sistema nervioso autónomo responde mejor, con unas respuestas de estrés más adaptadas a las demandas de la situación. Eso es. Eso es, no nos desbordamos tanto y por lo tanto tenemos respuestas más adecuadas. Podemos evitar bloquearnos en determinadas situaciones. Claro. Por hoy hemos acabado. Muchas gracias por habernos escuchado. Muchas gracias, Pablo, por haber venido con nosotros. Muchas gracias a vosotros.